como hemos comentado desde temprano en el programa, con el voto en contra del PAN, PRI, MC, Movimiento Ciudadano y PRD, el Pleno del Senado aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que obliga a los especialistas contratados en el gobierno a esperar una década separados de su empleo para que puedan trabajar en el sector privado. Y vamos a hablar un poco más sobre esto. Tengo en la línea telefónica al senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Pascal, gracias a tu audiencia de Imagen Informativa. Solo hacer una precisión, no hubo un solo voto en contra en la Ley de Austeridad Republicana que ayer se aprobó, tampoco hubo votos en contra en la Cámara de Diputados. Hubo abstenciones y los que se abstuvieron fueron algunos senadores del PAN y algunos senadores del PRI, pero el voto fue a favor en lo general por la mayoría de Morena, por el PRD y por algunos senadores de Movimiento Ciudadano. PT y PES también votaron a favor, pero no hubo un solo voto en contra, Pascal. Bueno, dirías que entonces que la inconformidad se manifestó pues a través de la abstención. Digamos que ellos están en contra de que se elimine la posibilidad de que quienes tienen información privilegiada, por ejemplo, dónde están los yacimientos de oro, plata, dónde se encuentran los mecanismos financieros más importantes como son en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Energía, cómo se manejan los aspectos estratégicos en materia agropecuaria, pues no puedan emplearse en empresas financieras o en corporativos internacionales al salir de sus cargos. Nos ha tocado ver, por ejemplo, a quienes han firmado ante notario público ser miembros de fideicomisos públicos y al año siguiente se vuelven subsecretarios de Hacienda y han participado en el saqueo, en el fondeo con recursos públicos de fideicomisos que hoy son fuente para que muchos estados de la República se encuentren hipotecados. Caso concreto Puebla, caso concreto Estado de México, caso concreto Veracruz y desde luego el Distrito Federal. Bueno, ¿qué opinas del anuncio de senadores del bloque de oposición de que llevarán esto como acción de inconstitucionalidad ante la Corte y que están seguros que ahí la van a ganar? Qué bueno que lo hagan porque nosotros tomamos la decisión de ponerle un freno a la corrupción, de eliminar el encubrimiento, de combatir los delitos cometidos por servidores públicos que son enviados por estos corporativos internacionales y a través del influyentismo y a través de la complicidad que había con los presidentes de la República, eran contratados en Pemex, eran contratados en el CISEN, eran contratados en la Secretaría de Energía, eran contratados en los organismos que supervisan y hacen las investigaciones de las exploraciones petroleras y mineras, y después cuando salían del gobierno se iban a las empresas canadienses mineras, a las empresas inglesas, a las empresas francesas o a los corporativos internacionales desde donde se llevaban la información privilegiada y han venido saqueando al país. Eso se acabó y bueno, si hay que ir a la Corte para discutir eso, lo haremos sin ningún problema. Alejandro, también alegaban los senadores de la oposición que por estos casos que tú mencionas, pues van a pagar también otros que siendo funcionarios de menor rango no van a poder tener la posibilidad de trabajar en el sector privado al terminar sus funciones en el gobierno. ¿Qué opinas? Es una mentira porque el 1.4% de los trabajadores de la burocracia federal, el 1.4% de millones, 1.4 millones, no tiene información privilegiada. Es, si acaso, el 0.01%, el 0.01% de quienes son secretarios, subsecretarios o quienes trabajan en entidades paraestatales, y es una mentira también porque solamente será para quienes tienen información, digamos, en materia financiera, sendaria o en materia estratégica como son los recursos naturales. Por eso es que corregimos el error que tuvo la Cámara de Diputados y establecimos información privilegiada. ¿Pero por qué lo pasaron de 5 años a 10 años? ¿No es excesivo el plazo de 10 años? No, ojalá y fuera de 20 años, ojalá y fuera de toda la vida,
posible que este país haya sido saqueado y que sexenio tras sexenio los gobernantes en turno contratan a un puñado de expertos en saqueo institucional para fondear fideicomisos públicos o para llevarle a las empresas canadienses, ingleses, alemanas, donde están los yacimientos de oro, plata o de uranio o de carbón o de información de dónde están los principales yacimientos de gas o de petróleo en aguas someras o en aguas profundas. Eso no lo vamos a permitir. Aquí hay de dos: o detenemos la corrupción o seguimos con la complicidad de quienes usaban el servicio público para venir, extraer esa información y llevárselas a los corporativos internacionales. A ver, déjame hablarte de un caso concreto. ¿Tú crees que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, tiene en estos momentos información privilegiada del gobierno? Sí, y él no va a poder trabajar para una empresa transnacional. Sí, y él, al que lo conozco, lo respeto, lo admiro, lo quiero mucho, va a poder regresar a sus empresas y a dedicarse a actividades empresariales, pero él no va a poder representar a un corporativo financiero para extraer recursos públicos del gobierno. ¿Él va a poder seguir trabajando en empresas financieras? En las empresas de actividad productiva que él tenga, adelante, pero no va a poder trabajar. ¿Quién está en cargos donde tienen información privilegiada? No van a poder trabajar, por ejemplo, en financieras internacionales, no van a poder trabajar para bancos. Pues es que ese es una labor en la que él se ha desempeñado, entonces él ya no va a poder trabajar en esto. Bueno, seguramente él tendrá otras actividades muy importantes empresariales. Se restringe a actividades financieras y se restringe a quienes tienen información privilegiada. ¿Quién tiene información privilegiada? El director de Pemex. ¿Quién tiene información privilegiada? El subsecretario de Ingresos y Egresos. Te voy a dar un dato concreto. Sí. Y cuando me des oportunidad voy a tu programa. Encantado. Y presento la información. Sí. Hace algunos años un financiero formó fideicomisos públicos, las APPs y las PPS. Firmó como socio de esa APP y esa PPS. Y 2 años después era el subsecretario de Hacienda. Casualmente se destinaron miles de millones de pesos a ese fideicomiso público que le tocó inscribir ante notario público, y después, como subsecretario de Hacienda, le correspondió remitir millones de recursos públicos para Puebla, para el Estado de México, para Veracruz, para Hidalgo. Ahí está un caso concreto. Bueno, ¿podemos saber de quién estás hablando? Dame la oportunidad de ir a tu programa y ahí te lo entrego. Claro que sí. Aquí eres invitado permanentemente, Alejandro. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Estoy para servirles, y eso es lo que mandató el pueblo: ponerle un freno a la corrupción y terminar con los recursos de procedencia ilícita y con los delitos cometidos por servidores públicos. Estamos haciendo lo correcto a favor de México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Alejandro Armenta, senador de Morena.